Bueno, muy buenas tardes, mis estimados alumnos. El día de hoy vamos a trabajar con el tutorial titulado El peso molecular. Bien, quiero comentarles que todos deben tener a la mano su tabla periódica para que puedan entender esto. No olviden también tener a la mano su calculadora científica. Bien, pues empecemos. La tabla periódica presenta la masa atómica de cada elemento químico. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ustedes pueden ver al carbono ahí. El carbono dice 12.01. ¿Esto qué significa? Que 12.01 es la masa de un mol de átomos de carbono. Ajá, por eso las unidades van a ser 12.01 gramos por cada mol. Bueno, esto quiere decir que un mol de átomos de carbono pesa 12.01 gramos. ¿Ok? Esto también significa que si juntamos 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono, eso va a pesar 12.01 gramos. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a ver ejemplos de de diferentes elementos químicos. Lo que les acabo de comentar, si tuviéramos 12 gramos de carbono, pues eso sería un mol de átomos de carbono. Entonces aquí tenemos un mol, un mol, un mol, un mol y un mol de estos diferentes elementos. Por ejemplo, el mercurio, vean, un poquito de mercurio es un mol, es decir, 6.022 por 10 a la 23 átomos de mercurio ahí juntos tienen un peso de 200.59 gramos. Si se trata de un mol de azufre, el mol de azufre tiene una masa de 32.066 gramos. Si tenemos un mol de átomos de hierro, esto va a tener una masa de 55.8457 gramos. ¿Qué quiere decir esto? Si tú juntas esta cantidad, este peso en gramos, 55.8 gramos aproximadamente, y los clavos son de hierro, quiere decir que aquí que hay 55.8 gramos, aquí hay, contando todos los átomos de hierro que va a haber aquí, va a haber 6.022 por 10 a la 23 átomos de hierro en estos clavos que hay aquí. Bien, cuando se trata de un mol de átomos de cobre, pues este mol de átomos de cobre va a tener una masa de 63.546 gramos. Aquí hay algo bien importante para que puedan manejar ustedes las masas atómicas o las masas de cada mol de elemento. Es lo siguiente, por ejemplo, el mercurio tiene una masa de 200.59. Vas a ocupar siempre este valor completo para un mol, ¿ok? Pero en el caso del azufre, por ejemplo, que su primer decimal es 0.0, puedes redondear y puedes decir que un mol de azufre pesa 32 gramos. En el caso del hierro, como dice 55.8, vamos a anotar todos los decimales que tengamos, o al menos dos. Por lo tanto, aquí pueden ver ustedes 55.84. Entonces podemos decir que un mol de átomos de hierro vamos a ocupar siempre 55.8 al menos, ¿ok? En el caso del cobre, igual, su masa es de 63.5, por lo tanto siempre vamos a ocupar 63.5. Pero en el caso del carbono, su primer decimal es 0, por lo tanto lo vamos a dejar en 12. Y así hay varios elementos químicos. Por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno tiene una masa de 15.99, pero aquí ya está redondeado a 16. Entonces, vamos a utilizar números enteros solo para aquellos en los que sus decimales estén muy cerca del entero, ¿ok? Por ejemplo, en el caso del calcio, ustedes pueden ver aquí 40.08, pues ya utilizamos 40 siempre. En el caso del potasio, pues podemos ocupar 39, 39 porque punto .1 no nos afecta en nada. En el caso del sodio vamos a ocupar 22, si es 22.99, pues ya vamos a ocupar 23. Igual en el caso del litio 6.9 vamos a ocupar 7. Pero va a haber elementos en los que tengan decimales que sean muy cercanos al punto medio, entonces vamos a ocuparlo completo. Por ejemplo, si se tratara de paladio, no podemos utilizar 106 nada más, porque punto 42 lo perderíamos por cada vez que multiplicáramos la masa de un mol de paladio. Entonces sería 106.42 siempre. Y así vamos a tener varios elementos que a continuación vamos a empezar a trabajar con ellos. Bien, entonces, ¿cuál sería el peso molecular de una sustancia? Acabamos de ver que el peso atómico es igual a los gramos por cada mol. Acabamos de ver esto. Acabamos de ver que un mol de átomos de carbono pesa 12.01 gramos. ¿Ok?
Ahora, si queremos saber el peso de una molécula o el peso de un mol de moléculas de una sustancia en particular, por ejemplo, el que vamos a ver aquí, que es el ácido sulfúrico, entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar qué elementos están presentes. Y aquí podemos ver los elementos que están presentes. Está el hidrógeno, el azufre y el oxígeno. Vamos a nuestra tabla periódica e identificamos la masa atómica, es decir, la masa de un mol de cada elemento. Entonces vamos a revisar que de hidrógeno, por ejemplo, tenemos 2, la fórmula dice 2, y que cada átomo tiene 1 gramo por cada mol. ¿Ok? Cada elemento, perdón, tiene 1 gramo por cada mol. En el caso del azufre, vamos a nuestra tabla periódica, primero nos damos cuenta que es solo un azufre, y que ese azufre tiene una masa de 32 gramos por cada mol de azufre que tengamos. Y en el caso del oxígeno, tenemos 4 átomos de oxígeno en la molécula, por lo tanto vamos a tener 4 por 16 gramos por cada mol de oxígeno que tengamos. ¿Ok? Realizamos las operaciones. En el primer caso, 2 por 1, pues son 2 gramos por cada mol. En el siguiente, 1 por 32, pues son 32 gramos por cada mol. Y en el último, 4 por 16, son 64 gramos por cada mol. Finalmente, para tener la masa molecular, sumamos todas las masas de cada elemento y pues así tenemos un mol de sustancia ácido sulfúrico va a pesar 98 gramos. Esto se escribe así. Esto quiere decir que si tenemos 6.022 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico, esto va a equivaler a 1 mol de ácido sulfúrico. Entonces, este mol de ácido sulfúrico va a tener una masa de 98 gramos. ¿Ok? Perfecto. Bueno, hasta aquí vamos con el primer ejemplo. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Y en este segundo ejemplo, nosotros vamos a identificar lo siguiente. Vean. Este es el dióxido de cloro. El dióxido de cloro, lo que les decía, primero vamos a tratar de tener cuántos elementos están presentes. Ahí está el cloro y el oxígeno. Entonces, ¿cuántos cloros tenemos? 1. Y lo tenemos que multiplicar 1 por la masa atómica del cloro. Vamos a nuestra tabla periódica y revisamos que la masa atómica es de 35.45 gramos por cada mol de cloro. Hacemos lo mismo para el oxígeno, pero ustedes pueden darse cuenta ya en la molécula que de oxígeno tenemos 2 átomos. Entonces vamos a multiplicar 2 por los 16 gramos por cada mol. Y esto nos da los siguientes resultados. En el primer caso, 1 por 35.45, pues nos da 35.45. Y 2 por 16, pues nos da 32. Sumamos estos dos resultados y obtenemos un peso molecular de 67.45 gramos por cada mol. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tengamos 6.022 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de cloro, esto va a ser equivalente a un mol de dióxido de cloro. Pero este mol de dióxido de cloro nosotros ya sabemos que va a pesar 67.45 gramos. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. Vamos a solucionar algunos ejercicios y más o menos de este tipo de ejercicios les estoy poniendo en su evaluación, entonces, o en sus ejercicios de tarea. Ok, vamos a revisar el primero. Bueno, aquí están todos en conjunto, vamos a ir revisando uno por uno. Ahora sí vamos al primero. El primero es el siguiente. ¿Cuál es la masa de un mol de átomos de fósforo? Pues bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Solamente ir a nuestra tabla periódica, buscar el valor de la masa atómica y la respuesta es 30.97. O sea que un mol de átomos de fósforo va a pesar 30.97 gramos. Así de sencillo es la primera respuesta. Pasemos al segundo problema. ¿Cuál es la masa de 5 moles de átomos de cobre? Muy bien, ¿qué tienes que hacer? Vas a la tabla periódica, revisas cuál es la masa atómica del cobre y te das cuenta que un mol es igual a 63.55 gramos. Entonces, lo que tienes que hacer aquí es multiplicar los 5 moles que te está diciendo el problema por su masa atómica y ya tienes una respuesta de 317.75 gramos.
63.55 por 5 es 317.75 gramos, ¿correcto? Bien. Avancemos con el ejercicio número 3, donde nos pregunta ¿cuál es la masa de 6.022 por 10 a la 23 átomos de oro? Pues bueno, tú tienes que recordar que 6.022 por 10 a la 23 átomos, eso es igual a un mol. Entonces esto te facilita mucho tu búsqueda. ¿Por qué? Vas a la tabla periódica y te das cuenta que la masa atómica del oro es de 196.07. Por lo tanto, esa es la masa de un mol. Entonces la respuesta es 196 gramos. Ya le puedes quitar el 0.07. ¿Ok? Bien. 4. Es la masa de 2.4088 por 10 a la 24 átomos de plata. Ojo, aquí te estoy dando una cantidad de átomos. Entonces, lo primero que tienes que identificar es a cuántos átomos equivale esta cantidad. ¿A cuántos moles de átomos equivale esta cantidad? Entonces, lo que tienes que hacer es recordar 6.022 por 10 a la 23 átomos es igual a un mol. Entonces, para saber a cuántos moles equivale la cantidad de átomos de plata que se te dieron, solo tienes que hacer una división. Entonces, aquí está la división, 2.4088 por 10 a la 24 entre 6.022 por 10 a la 23, y esto nos da un equivalente a 4 moles, ¿ok? Entonces tenemos ahí 4 moles, ¿bien? Entonces, vas a tu tabla periódica y te das cuenta que un mol equivale a 107.87 gramos. Entonces, eso es lo que está anotado aquí. Un mol es igual a 107.87 gramos. Nosotros tenemos 4 moles de acuerdo al cálculo que hicimos. Entonces, estos 4 moles va a ser multiplicar 4 por este valor, que es 107.87 gramos, y entonces tenemos una masa de 431.48 gramos. Eso es lo que pesan 4 moles de átomos de plata, ¿ok? Y 4 moles de átomos de plata equivale a esta cantidad de átomos, ¿sale? Bien, ese es el ejercicio número 4. Pasemos al ejercicio número 5. Encuentra el peso molecular del sulfato de hierro 3. Entonces ahí está su fórmula. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, yo ya sé que ustedes han estado muy atentos y que ya lo saben. Entonces el primer paso es enlistar a los elementos presentes. Tenemos hierro, tenemos azufre y tenemos oxígeno. ¿Ok? Entonces lo que tienes que hacer ahora es identificar cuántos átomos de cada uno. Aquí, por ejemplo, vemos 2 hierros, azufre, ojo, cuidado aquí porque hay un paréntesis, quiere decir que este 3 está afectando a todo el paréntesis, entonces tenemos 3 azufres. Entonces oxígeno, yo sé que ustedes ya pueden adivinar cuántos oxígenos tenemos, entonces. Perfecto, lo que pensaste está muy bien, entonces vamos a escribirlo aquí. Entonces, 2 moles de hierro, y sabiendo que cada mol de hierro, aquí están los 2 moles de hierro, sabiendo que cada mol de hierro pesa 55.84, ojo, esto está en la tabla periódica, ustedes confírmenlo por favor. Azufre tenemos 3, como bien comentamos, y cada mol de azufre pesa 32 gramos de acuerdo con la tabla periódica. Y finalmente el oxígeno. Ustedes adivinaron y ya saben que entonces aquí tenemos 3 por 4, 12 átomos o 12 moles de oxígeno. Si lo multiplicamos por su masa atómica, 12 por 16, entonces vamos a obtener los siguientes resultados. Ajá. Ya resueltas las multiplicaciones, tenemos estos resultados. Y por último, no se les olvide sumar todo porque esta sería la masa de un mol de sulfato de hierro, ¿ok? 399.68 gramos por cada mol de sulfato de hierro que tengamos, ¿ok? Ese es el ejercicio número 5. Pasemos al ejercicio número 6 que está dividido en varios incisos. El problema dice así, se tienen 1442 gramos de ibuprofeno. El ibuprofeno tiene esta cantidad de átomos, 13 de carbono, 18 de hidrógeno y 2 de oxígeno. La primera pregunta, ¿cuál es el peso molecular del ibuprofeno? Muy bien, entonces yo les pregunto, ¿qué es lo primero que se hace? Exacto, es enlistar a los elementos químicos presentes, carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, ¿cuál es el segundo paso?
contar los elementos muy bien. Aquí están, mira, hay 13 carbonos, 18 hidrógenos, 2 oxígenos, y multiplicarlos a cada uno por sus masas atómicas. Entonces, vean, ahí está 13 por 12, 18 por 1 gramo por cada mol que tiene el hidrógeno, y por último 2 por 16 gramos por cada mol. Entonces, realizamos las operaciones, encontramos estos resultados, y finalmente sumamos. Entonces ya tenemos la masa o el peso molecular de el ibuprofeno. Este es el ibuprofeno. Entonces cada mol de ibuprofeno que tengamos van a ser 206 gramos. Pero ojo, nosotros nos están dando 1442 gramos y esto nos lleva al segundo inciso. ¿Cuántos moles de ibuprofeno se encuentran en 1442 gramos? Acabamos de descubrir un mol, por este cálculo, acabamos de descubrir que un mol equivale a 206 gramos. Entonces nosotros tenemos 1442 gramos. Entonces, ¿cuántas veces cabrá 206 entre 1440 en 1442? Pues eso solo lo vamos a lograr con una división. Entonces, 1442 entre 206, eso nos hace una respuesta de 7. ¿Pero qué son esos 7? 7 moles. Entonces vamos a tener 7 moles de ibuprofeno en los 1442 gramos. ¿Ok? Bien, este es el inciso B. Pasemos al inciso C. ¿Cuántos moles de carbono hay en los 1442 gramos de ibuprofeno? Yo sé que ustedes recuerdan este procedimiento. Acabamos de descubrir que tenemos 7 moles. Entonces la fórmula del ibuprofeno es esta. Entonces solamente la vamos a multiplicar por 7. 7 por 13, 91 moles de carbono, 7 por 18, 126 moles de hidrógeno, y 7 por 2, 14 moles de oxígeno. Pero como la pregunta era ¿cuántos moles de carbono hay en los 1442 gramos de ibuprofeno? Tú simplemente podías haberte quedado aquí multiplicando 7 por 13 y ya tenías la respuesta. Esto lo puse nada más a manera de demostración de los demás elementos. Entonces la respuesta es 91 moles de carbono. ¿Ok? Bien. Entonces, pasemos al inciso D y último. ¿Cuántos átomos de carbono hay en los 1442 gramos de ibuprofeno? Ojo, ya no están preguntando cuántos moles como el inciso C. Ahora nos están preguntando cuántos átomos. Ok, entonces recordemos que 6.022 por 10 a la 23 átomos, eso equivale a un mol. Pero nosotros tenemos 91 moles de carbono. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que multiplicar 91 por los átomos que tiene un mol, y eso nos da la respuesta de 5.48002 por 10 a la 25 átomos de carbono. Bien importante, que me faltó ponerle átomos de carbono, pero bien importante que lo pongas tú, por favor. Y pues bueno, en los ejercicios que les voy a dejar, no olviden por favor encerrar en color rojo para que pueda identificar fácil y rápidamente sus respuestas y calificarles de manera muy ágil. Bueno, si tienen dudas, estoy a sus órdenes, me escriben, con muchos he estado en contacto. No se olviden de seguir todas las indicaciones que les puse en el grupo hace un ratito. Entonces, pues bueno, estoy atento y cuídense mucho, por favor, no salgan de casa. Gusto en saludarlos a todos y pues bueno, nos estaremos viendo mañana en el siguiente capítulo. Bye bye.